Buenas tardes, mi nombre es Renata Puente y a continuación voy a realizar un video explicativo sobre lo que sucede en la tercera y cuarta semana de gestación. Para empezar, a partir de la tercera semana de vida embrionaria comienza un periodo de 6 semanas de desarrollo y diferenciación muy rápidas. Para recordar, al final de la segunda semana se forma el embrión, que es un disco bilaminar que está compuesto por dos capas celulares, que son el epiblasto y el hipoblasto. En la tercera semana este se convierte en un disco trilaminar por un proceso de gastrulación. Y este tiene 3 capas germinales, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y este es el que prepara hasta la 8ª semana órganos, tejidos y... Para comprender lo de la gastrulación, primero debemos entender que esto ocurre durante los 15 a 18 más o menos 1 posterior a la fecundación. Sus eventos principales son la formación de la línea primitiva para constituir las 3 capas germinales, el desarrollo de la notocorda, y durante este periodo el embrión se denomina gástrula. La línea primitiva comienza a formarse al inicio de la tercera semana y es un surco sobre la superficie dorsal del epiblasto, que se elonga desde la parte posterior hacia la parte anterior del embrión. La línea primitiva establece los extremos cefálico y caudal del embrión y su lado izquierdo y derecho. En el extremo cefálico de la línea primitiva, un pequeño grupo de células epiblásticas forman una estructura redondeada llamada nodo primitivo o degese. Luego de la formación de la línea primitiva, las células del epiblasto se desplazan hacia adentro por debajo de la línea primitiva y se separan del epiblasto. Al principio, las primeras células del epiblasto que migran son las situadas en la región más anterior de la línea primitiva y se introducen en el hipoblasto. Desplazan a las células del hipoblasto y forman el endodermo embrionario. Las células del hipoblasto son desplazadas fuera del disco embrionario y se incorporan en la pared del saco vitelino, conformando el endodermo. Extraembrionario, más tarde las células del epiblasto migran a través de la línea primitiva. Se sitúan entre el epiblasto y el endodermo y forman el mesodermo intraembrionario y extraembrionario. Esta migración sigue un orden, ya que las primeras que migran forman el mesodermo paraxial intraembrionario, luego migran las que generan el mesodermo medio y lateral intraembrionario. Y por último migran las que dan lugar al mesodermo. Y este es un proceso que constituye la llamada segmentación y delaminación del mesodermo. Por su parte, las células que permanecen en el epiblasto forman el ectodermo. El ectodermo y el endodermo son epitelios compuestos por células estrechamente unidas. El mesodermo es un tejido conectivo lazo o mesenquima. Al desarrollarse el embrión, el endodermo se convierte en la cubierta epitelial del tubo digestivo, las vías respiratorias y otros órganos. El mesodermo da origen a los músculos, los huesos y otros tejidos conectivos, y al peritoneo. El ectodermo forma la piel y el sistema nervioso. Alrededor de 16 días después de la fecundación, una población de células del epiblasto se introduce por el nodo primitivo y se desplaza cranealmente, dando origen al mesodermo axial o notocordia. La migración de las células del mesodermo intraembrionario alcanza todo el disco embrionario excepto la membrana bucofaringea en posición craneal y la membrana cloacal o anal en posición caudal, de forma que en esas regiones del disco embrionario solo hay ectodermo y endodermo.
Ahora profundizaremos en el desarrollo de la notocorda. Como ya mencionamos, la notocorda es una estructura cilíndrica de las células que se forman durante la gastrulación y que discurre a lo largo del eje longitudinal del embrión. Alrededor de la notocorda se constituye la columna vertebral y a medida que se conforman los cuerpos vertebrales, degenera y persiste en pequeños fragmentos como el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. La notocorda tiene un papel muy importante al inicio del desarrollo, porque define el eje longitudinal del embrión, es la base para el desarrollo del esqueleto axial, es decir, los huesos de la cabeza y la columna vertebral, y el inductor primario para el desarrollo de la placa neural, de la que se origina el sistema nervioso central. La notocorda se forma durante la gastrulación por la migración de las células del epiblasto, que se introducen en el nodo primitivo y que migran cefálicamente hacia alcanzar la membrana bucofaringea. Al final de su desarrollo, la notocorda conforma un cilindro macizo de las células situadas en la línea media del embrión, entre el ectodermo y el endodermo embrionarios, como ya mencionamos, además de inducir el desarrollo de los cuerpos vertebrales a partir de las células mesodérmicas. La notocordia también impulsa la formación de la placa neural a partir de las células ectodérmicas. Hacia el final de la tercera semana, los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman el pliegue neural. La región intermedia deprimida se denomina surco neural. Lo general, los pliegues neurales se acercan y se fusionan y se convierten en la placa neural, en el tubo neural. Esto comienza cerca de la parte medial del embrión y progresa hacia los extremos cefálico y caudal. Las células del tubo neural dan origen al encéfalo y la médula espinal, el proceso por el cual se forma la placa neural, los pliegues neurales y el tubo neural. Esto se denomina neurulación. Al formarse el tubo neural, algunas células ectodérmicas del tubo migran y se originan en la cresta neural. Las células de la cresta neural dan origen las neuronas sensitivas y las neuronas postganglionares de los nervios periféricos. La médula suprarrenal, los melanocitos, es decir, las células pigmentadas de la piel, la arcanoides y la pía madre del encéfalo y la médula espinal, y ya casi todos los tejidos esqueléticos y conectivos de la cabeza. En la tercera semana del desarrollo aparecen pequeños espacios en el mesodermo lateral, los cuales se unen y forman una gran cavidad. El celoma intraembrionario que divide el mesodermo lateral en dos partes llamadas mesodermo esplácnico y mesodermo somático. El mesodermo esplácnico forma el corazón y la capa visceral del pericardio seroso, los vasos sanguíneos, el músculo liso y los tejidos conectivos de los órganos respiratorios y digestivos, y la capa visceral de la membrana serosa y de la pleura y el peritoneo. El mesodermo somático da origen a los huesos y ligamentos, vasos sanguíneos y tejidos conectivos de las extremidades, y la capa parietal de la membrana serosa del pericardio, de la pleura y el peritoneo. Al concluir la tercera semana, se inicia el desarrollo del sistema nervioso, el sistema cardiovascular y la hematopoiesis, y todo esto sucede durante la primera semana de retraso. El corazón en formación comienza a latir aproximadamente en el día 22 después de la fecundación, y en este momento se establecen las circulaciones intraembrionarias y extraembrionarias. Todos estos procesos están regulados por mecanismos de señalización a través de la expresión de los genes y síntesis de moléculas. Luego, durante la cuarta semana, después de la fecundación, se producen importantes cambios de forma y dimensiones en el embrión, que triplica su tamaño. Concluida la gastrulación, comienza el proceso de plegamiento o túbula embrionaria.
mediante el cual el cuerpo del embrión, de tener la forma de un disco aplanado, adopta una apariencia tubular que mantendrá de aquí en adelante durante este proceso. Existe un rápido crecimiento del embrión que produce un importante crecimiento en la longitud del cráneo caudal, así como en su cambio constante en la forma y las relaciones de los segmentos del cuerpo embrionario. El cilindro que forma el embrión está formado por endodermo, en el centro ectodermo, en su parte externa y mesodermo. Entre estos, la principal fuerza que impulsa este plegamiento embrionario es la diferencia de la velocidad de crecimiento de las distintas partes del embrión, en especial el rápido crecimiento longitudinal del sistema nervioso, es decir, del tubo neural. El plegamiento en el plano medial produce un pliegue cefálico y un pliegue caudal. En el plano horizontal produce dos pliegues laterales. Debido a los plegamientos, el embrión se curva en forma de S. El pliegue cefálico lleva el corazón y la boca en desarrollo a su posición adulta. El pliegue caudal lleva al ano en desarrollo a su posición adulta. Los pliegues laterales se forman al plegarse los márgenes laterales del disco embrionario trilaminar en dirección ventral. Al desplazarse hacia la línea media, los pliegues laterales incorporan la parte dorsal del saco vitelino. En el embrión que forma el intestino primitivo que dará origen al tracto gastrointestinal. El intestino primitivo se diferencia en anterior, medio y posterior. Se irá estrechando poco a poco la conexión del saco vitelino con el embrión, haciendo que la continuidad entre el saco y el embrión quede reducida a un estrecho tallo pedículo vitelino, a la porción del saco vitelino, que queda atrapada en medio del embrión. Frente al pedículo vitelino se le llama intestino medio, que se continúa cefálica con el intestino anterior y caudalmente con el intestino posterior. Recordemos que la membrana orofaringea se encuentra en el extremo cefálico del embrión. Esta separa la región faringea futura del intestino anterior del estemodeo, futura cavidad oral, debido al plegamiento cefálico. La membrana orofaringea se desplaza hacia abajo y el intestino anterior y el estemodeo se acercan a sus porciones finales. Cuando la membrana orofaringea se rompe durante la cuarta semana, la región faringea de la faringe se contacta con el estemodeo en un embrión en desarrollo. La última parte del intestino caudal se expande en una cavidad llamada cloaca. En la parte externa del embrión hay una pequeña cavidad en la región caudal llamada proctodeo de la membrana cloacal. Separa la cloaca del proctodeo durante el desarrollo embrionario. La cloaca se divide en un seno urogenital ventral y canal anorrectal dorsal. Al romperse la membrana cloacal durante la séptima semana de desarrollo, se crearán las aberturas urogenital y anal. Además del plegamiento embrionario y del desarrollo de las somitas y del tubo neural, durante la cuarta semana comienzan a formarse 4 pares de arcos faringeos o arcos branquiales. A cada lado de las regiones que ocuparán la cabeza y el cuello, estas 4 estructuras pares comienzan su desarrollo del día 22 después de la fecundación y forman abultamientos sobre la superficie del embrión. Cada arco faríngeo está formado por una cubierta externa de ectodermo y una cubierta interna de endodermo, con una capa de mesodermo. Entre estas, cada arco faríngeo tiene una arteria, un nervio craneal, que estos son cilíndricos, esqueléticos, cartilaginosos, que sostienen el arco, y tejido muscular esquelético que se une a los cilindros cartilaginosos y los mueven sobre la superficie ectodérmica de la región faríngea. Cada arco faríngeo está separado por un surco llamado surco faríngeo, que se comunica con evaginaciones correspondientes de la cubierta faríngea endodérmica, llamadas bolsas faríngeas. Así como los originan las estructuras específicas en la pared corporal, cada arco faríngeo, surco faríngeo y bolsa faríngea dan origen a estructuras específicas en la cabeza y el cuello.
En el embrión humano se observan 4 arcos faringeos. Ejemplo, el primer arco faringeo se denomina arco mandibular, pues forma las mandíbulas. El primer signo de desarrollo de la oreja es un engrosamiento en el ectoderma, la placoda óptica del futuro oído interno, que puede distinguirse a los 22 días después de la fecundación. En este momento también aparece un engrosamiento en el ectodermo llamado placoda del cristalino, que dará origen al ojo. Hacia mediados de la 4ª semana comienzan a desarrollarse las extremidades superiores como vaginaciones del mesodermo cubiertas por ectodermo, llamadas primordios o yemas de los miembros superiores. Al final de la 4ª semana se desarrollan los primordios o yemas de los miembros. Estos son los miembros inferiores. El corazón también forma una proyección distintiva sobre la superficie ventral del embrión, llamada prominencia cardíaca. Hacia el final de la 4ª semana se puede distinguir una cola en el embrión. Hacia mediados de la 4ª semana comienzan a desarrollarse las extremidades superiores como vaginaciones del mesodermo cubiertas por ectodermo, llamadas primordios o yemas de los miembros superiores. Al final de la 4ª semana se desarrollan los primordios o yemas de los miembros. Estos son los miembros inferiores. El corazón también forma una proyección distintiva sobre la superficie ventral del embrión, llamada prominencia cardíaca. Hacia el final de la 4ª semana se puede distinguir una cola en el embrión. Esto fue lo que sucedió en la 3ª y la 4ª semana de gestación. Muchas gracias.